en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendonaz cristianos de la cruz y minad de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldado de la fe. Nuestro el triunfo, escuchen los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos el gran vencedor. Dios, la luz de tu amor brillando está en el medio de las tinieblas. Cristo, eres la luz de este mundo, tu verdad revelada nos di. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, reflejando la luz del Padre. Espíritu, arde nuestro ser. Fluya doquier, Dios de gracia y misericordia, amar, poder, y que venga la luz. A tu santa presencia vengo, de la sombra tu luz radiante. Puedo entrar a través de la sangre, pruébame y consume. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, reflejando la luz del Padre. Espíritu, arde nuestro ser, fluyendo que Dios de gracia y misericordia, amar a poder, y que venga la luz. Jesucristo, mi Rey, de mi canto te daré, por siempre te adoraré. Tú, el Santo de Israel. Hey Cristo, mi Señor, siempre te obedeceré. Yo quiero, Rey, verte venir con las nubes con poder. Gloria, gloria al Cordero. Con su mano nos guiará, anunciando en su nombre que Jesús reinando está. Yeshua, León de Judá, cuán grande eres tú, Dios fuerte y poderoso. Cuán grande eres tú. Gloria, gloria al Cordero. Con su mano nos guiará,
anunciando en su nombre que Jesús reinando está. Yeshua, León de Judá, cuán grande eres tú, Dios fuerte y poderoso, cuán grande eres tú, cuán grande eres tú, cuán grande eres tú. Ven, pueden tomar asiento. Los niños pueden pasar a su clase. ¿Cómo están? Buenos días. A ver si ahora sí me escuchan bien. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Quiero comentarles que tenemos que estar orando por algunas circunstancias, aunque lo vamos a mencionar al rato durante la oración al final, pero por favor mantengan a Sergio y a Claudia, fue operada el día de ayer. Sergio está con ella en el hospital, bueno, anoche todavía estaba con ella en el hospital, yo creo que siguen ahí. Salió bien de la operación, gracias a Dios, y de todo va por buen camino. También hay que estar orando, gracias a Dios. Ayer Samuel tuvo un accidente, pero ahí está entero, allá atrás, anda ahí con su collarín y con su cabestrillo, pero gracias a Dios está bien. Entonces hay que darle gracias a Dios también por esa situación. Y supe de algunas otras cosas, que vamos a estar orando por el hermano de Sarita y algunas otras cosas. Y también oren por favor por la congregación en Zictepec. Hoy es su aniversario, bueno, en estos días fue su aniversario, hoy llevaron a cabo el aniversario y varios de esta congregación fueron para allá para estar con ellos apoyándolos, ¿ok? Entonces, les pido por favor que mantengamos nuestras oraciones para nuestros queridos hermanos, ¿ok? Ese no es. Estoy abriendo pienso que es la mía y no funciona igual. Ok, bueno, el día de hoy quiero darles la gran cordial bienvenida por estar aquí. Gracias por aceptar dejar cualquier cosa que te estuviera estorbando para poder venir y estar el día de hoy aquí con nosotros acompañándonos. En realidad quiero invitarlos a que vengan no nada más hoy, sino que se queden en las siguientes predicaciones que vamos a llevar a cabo, porque vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de esperanza inquebrantable. De hecho, yo creo, y todos nosotros en el liderazgo creemos que la presencia de nosotros en este lugar, o tu presencia en este lugar, no es una casualidad. De hecho, yo creo que es una cita divina que hicimos con el Señor. Y aquí estamos el día de hoy. El tema que vamos a compartir en esta serie de predicaciones se va a llamar, las lecciones son una esperanza inquebrantable. Yo le puse como título, Esperanza cierta en tiempos inciertos. En tiempos inciertos. Y yo creo que todos nosotros, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, de que es algo que necesitamos escuchar. Esperanza cierta en tiempos inciertos, por lo menos yo lo necesito. Yo espero que todos también necesitemos escuchar esta lección de esperanza cierta en un mundo incierto. ¿Por qué? Porque hemos visto las cosas que suceden a nuestro alrededor. Todas las cosas que están pasando, guerras, delincuencia, desastres naturales, enfermedades, huracanes, y para completar, problemas en la iglesia, problemas económicos y muchas cosas más. ¿Y la esperanza?
La esperanza es cierta, es algo que tú y yo necesitamos cada día. Tener esa esperanza bien cimentada y bien puesta donde debe de estar. En un mundo tan polarizado como lo tenemos el día de hoy, un mundo tan incierto, un mundo dividido, un mundo en el cual están pasando tantas cuestiones a nuestro alrededor, tantas cosas. En un mundo que dice que lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto, donde las familias antes eran lo normal y ahora es algo raro. En un mundo lleno de confusión, de miedo, ¿me pueden bajar un poco, por favor? Ansiedad, depresión, desilusión. En un mundo lleno de tanta inestabilidad y amenazas de peligros. Cuando sales de tu casa estás en peligro. Cuando vienes a la iglesia estás en peligro. Tantos y tantos peligros potenciales. Y a veces aquellas cosas en las que llegamos a confiar. La pandemia pasada nos enseñó que ni siquiera podemos esperar eso porque de un día para otro el Señor hizo algo y nos mandó a nuestras casas. La esperanza es algo que nos proporciona un ancla para nuestra alma. Y es el combustible que necesitamos, no solo para sobrevivir en este mundo, sino para prosperar en cualquier circunstancia, cualquier entorno que nos encontremos, cualquiera que éste sea. Es nuestra esperanza que con cada lección que hablemos de esperanza, todos nosotros nos llenemos de esperanza y nos quitemos el miedo, las dudas, la incertidumbre. Y que vamos a encontrar la verdad, esa verdad que dice la Biblia que nos va a hacer libres, libres para vivir una vida llena de esperanza. Esa esperanza que solamente viene de parte de Dios. Tal vez alguno de estos escenarios describa cómo te sientes a veces. Tal vez alguno de estos pegue contigo. Escúchenme. Suena tu alarma en la mañana de tu despertador y como ahora la tenemos en el teléfono celular, entonces levantamos el teléfono y lo primero que vemos es noticias. Y las noticias que vemos, los titulares, no son nada agradables. Clima difícil, huracanes, tormentas tropicales que vienen, sí, incendios, humo, mala calidad del aire, asesinatos nocturnos, disturbios, otro tiroteo masivo. El dólar vale más caro o más barato, no sé qué es lo que te afecta a ti. Escándalos en el gobierno, guerras, rumores de guerra. Y en lugar de saltar de la cama y de irte a trabajar con alegría, lo que hacemos es nos tapamos con las cobijas porque no queremos salir a un mundo así. Porque lo que vemos es que este mundo da miedo. Sabes que el mundo es aterrador y vivimos con temor para enfrentar los desafíos de día a día. Ya no te sientes cómodo de llevarte tu celular a la calle. Nos dijeron hace unos días que el hijo de Juanita le robaron su celular ahí en el mercado, aquí por la terminal. Y no sé a cuántos más de ustedes les han robado el celular. Caminar cuando está oscuro te da miedo. Y aparte de eso, y aparte de todo esto, lo que está pasando, en la iglesia hay incertidumbre, hay problemas, hay dificultades. Y todo esto nos llena de miedo. Pero quizá tu miedo o tus miedos no aparezcan en las noticias. Tal vez tus miedos se refieren más bien a tu trabajo. Vives con el temor constante de que van a reducir el personal. O vives con el temor de que un acuerdo comercial va a afectar tu negocio o tu carrera. Está en juego tus ingresos. O quizá tu temor no está en el trabajo, quizá está en tu casa. ¿Podré pagar la renta de este mes? ¿Me va a alcanzar? El casero ya me quiere subir la renta.
O a lo mejor tu matrimonio parece inestable, o a lo mejor estás preocupado por tus hijos, yo no sé. O tal vez tus temores están en la iglesia. ¿Por qué algunos hermanos están yendo? ¿Por qué ya no vienen? ¿Cómo se va a arreglar este problema? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo qué va a pasar con todas estas cosas? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿O tengo que buscar otra cosa? No hay duda. No hay duda respecto a lo que sentimos. Vivimos en un mundo que nos muestra un lugar aterrador constantemente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando tú y yo enfrentamos esos miedos que nos impulsan a taparnos la cabeza con las cobijas, pensamos, no hay esperanza. Es un mundo aterrador. Queremos retirarnos. Queremos escondernos. ¿En qué pondremos nuestra esperanza? Si todo nuestro alrededor parece que se está cayendo. Tal vez tú piensas, voy a echarle ganas, voy a poner toda mi energía, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y pones tus ilusiones en querer hacer cualquier cosa, cruzas los dedos para hacer chonguitos para que las circunstancias cambien, pero no pasa nada. A veces pensamos que cuando abra los ojos ya todo cambió. ¿Y la esperanza en qué está puesta? ¿En la suerte? ¿En las circunstancias? Esta esperanza es una ilusión. Pero la esperanza bíblica de las que queremos hablar en estos días, en estos domingos, no es una ilusión. No es una ilusión porque no es una casualidad que hablemos de esperanza. No es un optimismo infundado. No, es una creencia sólida como una roca en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que nosotros como cristianos tengamos garantizado que no nos va a suceder nada, que no va a haber que va a haber rosales en lugar de espinas, que va a haber una vida libre de dolor, una vida sin tragedias, una vida sin desastre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las cosas de todos modos pasan. Pero ¿cómo sabemos que podemos tener una esperanza firme en un Dios omnipotente? Porque simple y llanamente es todopoderoso y es para nosotros. Podemos enfrentar todos nuestros miedos, queridos hermanos, todos nuestros miedos, y confiarle el resultado de nuestras circunstancias a Dios, porque Él está con nosotros, siempre. Pero ahora, si vamos a hablar de esperanza, tenemos que saber qué clase de esperanza es la que estamos buscando y definir la esperanza de la cual vamos a hablar. El primer punto de nuestra lección que vamos a ver el día de hoy es justamente eso. ¿Cuál es la definición de esperanza? ¿Qué es la esperanza? Porque la esperanza tiene dos aspectos, si se habían dado cuenta ustedes. Tiene el deseo y las expectativas. ¿Sí? Tenemos deseos, entonces debemos tener algo que pueda satisfacer esos deseos. Cualquier cosa que esperes que cumpla esos deseos, esa es tu esperanza, ahí está tu expectativa. Así que la esperanza son deseos y expectativas. Pero desgraciadamente nuestra palabra en español para hablar de esperanza es una palabra que nos deja mucha ambigüedad, porque, por ejemplo, a veces te preguntan, oye, ¿y estás seguro de esto o de aquello, o qué va a pasar así, o qué? Y tú dices, bueno, sí, no estoy tan seguro, tal vez, espero que sí. Espero que sí. Eso espero. Y entonces, en ese sentido, la esperanza significa incertidumbre, caos, dificultades. ¿Pero qué cree?
Gloria a Dios que estamos aquí el día de hoy porque la palabra bíblica para esperanza da una definición totalmente diferente. La palabra griega para esperanza significa expectativa fuerte. Y la palabra hebrea que marca también la Biblia para esperanza significa expectativa sólida. Entonces, tradicionalmente nuestra esperanza es aquello que tú y yo esperamos que suceda, que estamos seguros que va a satisfacer nuestros deseos, nuestros deseos más profundos, nuestras expectativas. Pero quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 6. Y quiero que leamos el versículo 11. Lo voy a ver en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Hebreos 6, verso 11, dice de la siguiente manera. Dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. ¿Cómo dice este texto? Dice para que se cumpla plenamente lo que esperamos, para que lo que esperamos sea realidad. Esta esperanza es la que nos da una tremenda seguridad, una creencia sólida, una confianza en cualquier circunstancia que te encuentres. Porque eso te garantiza que Dios va a actuar. Si vamos ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 19 de Hebreos, versículo 19, fíjense lo que dice. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Entonces aquí el escritor de Hebreos está diciéndonos que tenemos una esperanza, esta esperanza y es como un ancla. Y quiero que te des cuenta cuál es la importancia de tener esta esperanza. Y déjenme ilustrar este punto de cuál es la importancia de la esperanza de esta forma. Déjenme decirles que imagínense a dos personas a las que se les asigna un trabajo. Exactamente se les asigna el mismo trabajo bajo las mismas circunstancias. Están colocados en diferente habitación, pero cada habitación es exactamente igual. Tienen la misma iluminación, la misma temperatura, el mismo espacio. Son exactamente idénticas ambas habitaciones. A cada persona se le ha dado una instrucción y se le ha dicho que tiene que unir la parte A a la parte B. Eso es todo lo que tienen que hacer durante todo el día. 8 horas, una jornada de trabajo de 8 horas donde van a unir parte A, parte B en dos habitaciones totalmente iguales, pero separadas. Pero a la persona A o a la primera persona le dicen que él va a ganar $1,000 por hacer esto. $1,000 al mes por hacer este trabajo durante 8 horas todos los días. Y a la persona B, que es el mismo trabajo, le dicen que él va a ganar $100,000 por hacer el mismo trabajo 8 horas durante un mes y va a ganar $100,000 al mes. El otro va a ganar $1,000. A la hora del almuerzo se juntan las dos personas y la primera persona que va a ganar 1,000 le dice a la persona que va a ganar 100,000, este trabajo es tedioso, aburrido, cansado, es difícil, lo odio. Es aburrido, lo odio, no te resulta difícil a ti hacerlo. Y la persona número 2, que va a ganar 100,000, dice, no hombre, este trabajo es excelente, que por favor no sea un mes, que sea todo el año que me den este tipo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Sus esperanzas son diferentes. ¿Por qué? Porque uno va a ganar algo y el otro va a ganar mucho más. Sus expectativas de lo que creen que va a ser el resultado de todo este trabajo es completamente diferente.
Y así sucede contigo y conmigo. Debido a esas expectativas diferentes, sus creencias sobre el futuro determinan radical y completamente su actuar. Determinan cómo experimenta el presente. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces esto es lo que va a ayudar a mover a estas personas. Déjenme decirles, queridos hermanos, que inevitablemente nosotros somos criaturas radicalmente orientadas a la esperanza. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Eso es simple y llanamente. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Y no intentes decirte a ti mismo que tus esperanzas no importan, que no importa mucho lo que yo espero, porque sí importan. Porque la esperanza de cada persona es importante, porque para Dios es importante. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué se interpone en el camino de una verdadera esperanza? Y tal vez lo que se interpone en nuestro camino de una verdadera esperanza son los miedos. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Hoy vamos a ver dos miedos. Admitámoslo. Mientras vemos al mundo tal como está, mientras vemos las cosas que nos rodean, las cosas que están pasando, las dificultades que están alrededor nuestro, realmente eso nos causa miedo. ¿Y por qué nos causa miedo? ¿Por qué nos da miedo el peligro, las circunstancias, las situaciones que pasan a nuestro alrededor? Porque tú y yo no estamos exentos a las injusticias, a la violencia, a los problemas. Los asesinos no nos dan un pase de salida. Ah, no, tú eres cristiana, a ti no te voy a hacer nada. Los ladrones no se detienen a examinar, a ver, dime cuál es tu currículum espiritual para ver si te robo o no te robo. Los malvados no pasan por alto a los que estamos esperando ir al cielo. También sufrimos las mismas circunstancias. ¿Y la iglesia? La iglesia no está ajena a los ataques del enemigo. La iglesia no está aparte de los problemas que suceden alrededor. De hecho, si revisan la Biblia, se van a dar cuenta de tantos y cuáles problemas había desde el inicio. Y tal vez no estamos aislados, pero a veces estamos presas del miedo y no queremos hacer nada porque nos da miedo. Y entonces tampoco debemos estar intimidados. Eso no, por favor. Que el miedo no nos paralice. Porque Jesús dijo algo muy importante, tenía algo que decir sobre un mundo brutal en el que vivimos, y eso aplica el día de hoy. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Él nunca prometió que sus discípulos íbamos a estar libres de persecución, de violencia, de problemas, o de dificultades entre hermanos, o circunstancias que llegan a suceder. No nos aseguró firmemente que no íbamos a padecer esas cosas, pero sí nos dijo con mucha claridad que nadie podía tocar nuestras almas. Puede que no estemos completamente seguros, pero quiero decirles que sí estamos completamente seguros. ¿Por qué? Porque confiamos en la protección de Dios. Porque estamos seguros bajo su soberanía. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos seguros en la gran promesa que nos hizo. Salmo 23, verso 4 dice que aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y estarás conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Todos nosotros batallamos en procesar estos problemas, estos miedos. Y en darle sentido a las cosas que suceden, a la violencia, darle sentido al dolor, darle sentido a lo que vemos que sucede en este mundo, a nuestro alrededor, a los problemas en la congregación, a las cosas que suceden día a día. Pero no te olvides, no estamos solos. No estamos solos. De hecho, a los discípulos también
a los discípulos de Cristo, también lucharon por darle sentido a su mundo. En Mateo capítulo 10, Jesús les dijo a sus discípulos: esperen azotes, pruebas, muerte, odio, persecución. De hecho, en el capítulo 6 de Juan, versículo 67, tú lo puedes leer. Jesús les dice a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes quieren marcharse? Y no creo que eso sea exactamente el tipo de charla que anima al discípulo a quedarse, ¿verdad? Imagínate que viniera el Señor Jesucristo el día de hoy y dijera: ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes se quieren marchar? Si tuviéramos ese tipo de trato, tal vez tendríamos la intención de irnos. ¿Por qué te quedarías? ¿Por qué se quedaron ellos? ¿Por qué permanecieron ellos? Porque ellos confiaban en Jesús. Ellos confiaron totalmente en Jesús. ¿Por qué confiarían en Jesús? ¿Por qué tendrían que confiar? Tal vez por todas las cosas que habían visto y oído. En Mateo capítulo 8, todo el capítulo habla de cosas que hizo Jesús. Sanó a los leprosos, sanó al siervo de Centurión, sana a la suegra de Pedro. Jesús calma las tormentas, la tempestad. Si tú hubieras estado ahí, ¿no te sentirías animado? Y de hecho, más adelante en el versículo 28 hasta el 32, miren lo que pasa. Capítulo 8 de Mateo, verso 28 al 32. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes de tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Enfrentó a los demonios de estas dos personas y los echó fuera. Y solamente dijo una palabra, una sola palabra dijo el Señor Jesús: vayan. Y los demonios fueron a la manada de cerdos. Una palabra, eso es todo lo que necesitamos. Una palabra es todo lo que hace falta. Todo lo que hizo falta para liberar a estos dos hombres de la esclavitud, de la violencia, de que estaban ahí atrapados. ¿Y sabes qué? El que dijo esa palabra sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el que dijo esa palabra es el que sostiene el universo. Y es el que nos sostiene el día de hoy aquí. Es el que te sostiene a ti y me sostiene a mí. Y es Señor aún de las tinieblas para salir victorioso. Ellos confiaron en la soberanía de Jesús. Y la soberanía significa supremacia, dominio, poder. Significa que Dios tiene el control. No sucede nada que no esté bajo su autoridad. En pocas palabras, tú y yo nunca vamos a enfrentar nada que Dios no pueda manejar en nosotros. Incluso el mal, incluso los problemas. Dios puede manejar todo. Y porque caminamos con Dios, es porque podemos enfrentar con valentía las cosas que vienen hacia adelante.
Porque Jesús ya ganó la batalla. Y nosotros, tú y yo, podemos también ganar la batalla de la fe contra el miedo. Si ponemos nuestra confianza en Dios, Él, por su gracia, depositará en ti, en mí, en cada uno de nosotros una fuente de fe, de coraje, de valentía, de arrojo. Porque Dios no quiere que vivamos nuestras vidas escondidos. Una vida marcada por la inquietud, por el miedo. Eso no es su voluntad, simplemente no es su voluntad. Y somos valientes no porque seamos fuertes o seamos poderosos, sino gracias a nuestro Salvador. Y el coraje que surge de nosotros no es porque tengamos policías a nuestro alrededor cuidándonos o porque hay hermanos alrededor cuidando que no suceda nada, no. Sino que tú y yo, al adquirir esa fe, adquirimos una mayor madurez espiritual. Y al confiar en Jesús, en la soberanía de Jesús, depositando toda nuestra fe directamente bajo Él, bajo su protección, entonces sí, superaremos el miedo. Superaremos el miedo. Hay que recordar esto, hermanos, somos gente prometedora, no gente presa del pánico. No debemos vivir al límite de nuestras vidas, siempre ansiosos, preocupados, mirando por debajo de la vista, con la vista agachada, incapaces de descansar, de conciliar el sueño y de estar piensa y piensa en todos los problemas que están suscitando. Esto es un momento de fe, no de miedo. Es un momento de paz, no de pánico. Y no digo que seamos ilusos o que no nos cuidemos o que no nos preocupemos por lo que sucede alrededor nuestro. No, debemos ser cuidadosos, pero tú y yo no cedemos ante el miedo. No debemos ceder ante el miedo. Caminamos por fe. Y caminamos junto a nuestro Señor, confiando en Él, vigilantes en oración. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fuerza, nuestro protector. Y así es como tú y yo superamos el miedo. ¿Qué se interpone en el camino de la verdadera esperanza? Quizá no es propiamente el miedo a las cosas que ven nuestros ojos mortales, porque no vemos con los ojos de Dios. Tal vez nuestro miedo es porque no conocemos las promesas de Dios. Este es el miedo número 2. En Job capítulo 8, versículo 13, uno de los amigos de Job dijo un discurso sobre lo que sucede, lo que estaba pasando en su mundo, cómo estaban mal las cosas. Y en este discurso él da una pequeña frase que creo que resume lo que sucede con nosotros también el día de hoy. Y él dice ahí, en Job capítulo 8, versículo 13, lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. La esperanza de los que viven sin Dios se evapora. Se evapora. Y no podemos negar esto. Tú y yo vemos pruebas constantemente a nuestro alrededor, afirmaciones de que esto es real. Un mundo alrededor de nosotros en donde la gente vive sin Dios, sin esperanza. Porque cuando más nos alejamos de Dios, menos esperanza tenemos. Pero lo mismo sucede al contrario. Cuando más nos acercamos a Dios, es cuando más esperanza tenemos en nuestra vida. Entonces, en otras palabras, una persona con más esperanza o las personas que más esperanza tienen en el planeta Tierra son las personas que están más cerca de Dios. ¿Cómo estás con Él? ¿De qué estás lleno?
Las personas más desesperanzadas de la tierra son las que viven lejos de Dios. Y si a veces intentamos poner las esperanzas en otras cosas, como en las posesiones, en el dinero, en el trabajo, en el esposo, en la esposa, en el novio, en la novia, en la carrera, en la escuela, en muchas de esas otras cosas, ¿sabes qué va a pasar? Que no van a funcionar. Porque nuestro centro, en quien debemos poner nuestra esperanza, no es Dios. Y a veces tú y yo caemos en esa trampa. Ay, si pudiera conseguir a esa novia. Ay, si ese chico me hiciera caso. O si pudiera encontrar al señor perfecto o a la señora perfecta. O si mi marido se convirtiera en, o mi esposa fuera como. A veces pensamos que si el trabajo es mejor, que si gano más, que si obtengo un reconocimiento, que si me dan un ascenso, que si puedo alcanzar un nivel de éxito mayor. Entonces, todo eso, alguien me dijo hace algunos años, si yo ganara más de lo que gano, todos mis problemas se resolverían. Y yo le dije, puedes ganar el doble de lo que ganas, y mientras no dejes que Dios maneje tus problemas, no se va a arreglar nada. ¿Saben qué pasó con esa persona? Se divorció. Y uno de sus hijos cayó en adicciones. Como dice ahí en Job, versículo 13 del capítulo 8, la esperanza de los impíos se evapora. Lo que este mundo necesita es una nueva inyección de esperanza. Pero ¿dónde encontramos esa verdadera esperanza si no es en la palabra de Dios? Una esperanza que no nos decepcione, una esperanza que nos conceda los anhelos más grandes que nuestra alma quiere. La Biblia habla exactamente de esa esperanza, de ese tipo de esperanza que dice que en la cual podemos construir nuestra vida porque es un ancla. Vayan nuevamente, por favor, conmigo a Hebreos capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 13 hasta el 19. Hebreos 6, verso 13 al 19. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahí está claro. Y si lees el versículo 19, si lo vemos, el 19 dice, esta esperanza es un ancla firme, confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Dios hizo una promesa a Abraham. ¿Cuál fue? Darle descendientes. Pero, si se acuerdan de la historia, Abraham no tenía hijos. Y tanto él como su esposa ya no estaban jovencitos, eran estériles. Dice la Biblia que a ella se le había acabado la costumbre de las mujeres. ¿Cuántos años tenía él? 100. ¿Cuántos años tenía ella? 90. Pero Dios les dijo que tendrían un hijo al año siguiente, que tendrían un bebé al año siguiente.
Y si recuerdas la historia, vamos a avanzar un poquito más rápido en la historia del bebé Isaac, hasta cuando Isaac ya es un jovencito. ¿Y qué sucede? Dios le pide a Abraham que él ponga en el altar a su hijo y que lo sacrifique, que lo mate. En otras palabras, en quien le iba a dar descendencia, Dios le está diciendo a Abraham, mátalo, entrégamelo. ¿Y qué hace Abraham? Vayan conmigo, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versos del 17 al 19. Hebreos 11, del 17 al 19. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido a Dios, estuvo dispuesto a santificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Por qué estuvo Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si leíste bien, y lo puedes meditar en la semana, Abraham estuvo dispuesto porque ahí había una esperanza inquebrantable, una fe puesta en Dios. ¿Cómo pudo Abraham estar tan seguro de que Dios iba a hacer lo que le había prometido? Porque Dios le había hecho un juramento. Le había dicho, tendrás más descendencia de la que te puedas imaginar. Porque estaba seguro de que Dios nunca cambiaría, que Dios nunca cambia de opinión, que Dios cuando promete algo lo cumple. ¿Y saben por qué? Simple y llanamente, no puede mentir. Porque Dios no puede mentir. Y tal vez tú estés pensando, bueno, sí, todo eso de los grandes hombres de la fe y de todo lo que sucedió, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Regresa, por favor, conmigo a Hebreos capítulo 6 y vamos a leer el verso 18. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible